Pues, ¿qué tal, queridos amigos respetados, aunque no respetables, muchos de ellos adversarios? Hoy, controlando la indignación que siento, no odio, indignación, me voy a concentrar en la descripción del personaje que hoy tiene un poder casi omnímodo sobre la otrora República Mexicana y hoy, más bien yo la llamo pues algo así como Virreinato de Nueva Aztlán. ¿Por qué? Pues por el retorno de los aztecas, de los salvajes antropófagos, de los salvajes que se dedicaban a asesinar a todos los pueblos circunvecinos para llevarlos al altar de los sacrificios y desde luego después comérselos en pozole, carnitas, tamales o como fuera. Hoy nos vamos a ocupar pues de un personaje narcisista y psicópata. Sí, un personaje que sufre un trastorno narcisista de la personalidad y un trastorno psicopático de su personalidad. Este personaje demuestra con sus hechos cotidianos, sus dichos, sus decisiones y su afán omnímodo de poder, que es una persona a la que le interesa acabar con México, destruyéndolo, dinamitándolo, exterminando todo aquello que no cumple o que no se acerque a sus objetivos políticos y personales. Es una persona pues con un gravísimo trastorno de personalidad narcisista y megalómano, arrogante y de naturaleza agresiva. Bueno, no a veces, frecuentemente, todos los días, con apodos y chistes como me canso ganso, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, lo que diga mi dedito, y otra serie de expresiones de las que me ocuparé más adelante, que algunos autores por ahí en las redes, a los cuales citaré por supuesto para respetar sus derechos de autor, llaman el PG vocabulario o el PGbulario más bien. Bien, Malo, M-A-L-O, Manuel Andrés López Obrador, es indudablemente un sujeto que sufre de este terrorífico mal mental que los manuales más modernos de psiquiatría describen como personalidad psicopática. Sus rasgos más significativos son, basta con observarlo, todos los días en sus mañaneras. 1. Voy a mencionar 9 rasgos y después hechos contundentes que están en la prensa nacional e internacional. 1. Su conciencia no es un juez, es un legislador. Él hace sus propias leyes y nos las impone a todos los demás. Es un mentiroso profesional que engaña, promete y no cumple, cambia y desdice sus propias palabras según le convenga en cada ocasión. Las redes sociales están llenas de videos en donde en muchas ocasiones afirma algo, después desniega, contradice lo que afirmó y después cambia de opinión y nuevamente vuelve a cambiar sus juicios, sus propuestas, sus promesas, etc. Así que, según le convenga la ocasión, es como toma decisiones. Rasgo número 3. Es un manipulador encantador. Sí, encantador, pero en el sentido que lo son los encantadores de serpientes. Porque a mí en lo personal, como a muchísimos millones cada día más, no nos resulta encantador, en el sentido literal del término, sino simplemente nauseabundo. ¿Pero a quiénes encanta? Bueno, pues a las personas de baja autoestima, mínima inteligencia o nula preparación intelectual. Se necesita verdaderamente ser un oligofrénico para exclamar aquello de es un honor estar con Obrador. ¿Por qué? Pues porque sus obras más conspicuas, más contundentes, más retumbantes, son una destrucción que ya nos cuesta a todos los mexicanos casi 1 billón de pesos. Rasgo número 4. No opera con base en lealtades, sino en la sumisión ciega, ya que no aspira a tener seguidores voluntarios, sino monigotes que dependan
de su poder, de su fama, de sus riquezas y de sus favores. Hoy vi un video que casi me hizo llorar de rabia, de tristeza también, de miedo, de impotencia, en el cual este anciano se dedica decrépito, oligofrénico, con una lentitud de lenguaje prosopopéyica que permite introducir un anuncio de cuando menos 5 segundos entre un enunciado y otro, o entre una palabra y otra. Un video en el cual abraza, besa, apapacha a todas las personas que le besan los pies, prácticamente le besan los pies, mientras que una turba, no en el sentido despectivo, sino en el sentido peyorativo, descriptivo, de mujeres indignadas, le dicen que les conteste, le reclaman el cierre de las guarderías, le dicen somos mujeres, somos mayoría, queremos una respuesta, queremos justicia, y él simplemente aplica aquellos 3 dichos que en esta ocasión resultan brutalmente ofensivos. A chillidos de marrana, oídos de matancero. A palabras necias, oídos sordos. O a chillidos o quejas o gritos de borracho, oídos de cantinero. Así las trató. Técnicamente, la Escuela Mexicana de Psicología Realista, de la cual soy fundador, a esta forma de reaccionar ante las necedades del otro o ante lo que uno cree necedades, aunque pudieran no serlo, se le llama reacción nula. Así que la reacción nula es una de las formas en donde ni los veo, ni los oigo, ni les contesto, ni los tomo en cuenta. Rasgo número 5. Adicto al poder por el poder mismo, ya que el poder es el único placer que dura las 24 horas del día. ¿Y qué creen? Profetizo, aunque yo no sea profeta, ni menor, ni mínimo, ni mayor, mucho menos, profetizo que el poder que ya ha alcanzado nunca lo va a soltar hasta que salga de algún lugar con los pies hacia adelante. Rasgo número 6. Goza haciendo sufrir a sus adversarios, utilizando la calumnia, el abuso de poder, la mentira y la difamación. Ampliaré unos minutos más tarde de este video lo que está haciendo, por ejemplo, contra todos los expresidentes vivos, excepto uno, que seguramente por ser tan comunista como él, no ha tocado ni con el pétalo de una rosa, y me refiero al vejestorio, ese tiranosaurio llamado Luis Echeverría. Pero todos los demás, después de Echeverría, contra ellos, duro y macizo. Rasgo número 7. Desconoce la realidad y la verdad, ya que solo existen su realidad y su verdad, o sea, su opinión subjetiva, relativa, es la norma absoluta para imponer a los demás su propio punto de vista subjetivo, emotivo, visceral. Rasgo número 8. Incapaz de arrepentirse o de corregir sus errores, siempre buscará echar la culpa a otros, aunque sean evidentemente inocentes. Rasgo número 9. Se siente elegido, no sé por quién, porque pues obviamente él no cree en Dios, en el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la Trinidad Católica, evidentemente no cree, porque si creyera, su conducta sería radicalmente opuesta a la que hemos observado desde hace décadas. Se siente pues elegido para ejecutar una misión mesiánica, salvadora, para la cual solo él y nadie más está llamado por el mismo Dios, un Dios que solo existe en su cabeza, pero que no es el Dios que es. Ya con estos 9 rasgos quedan sustentados desde un punto de vista psiquiátrico, profesional, psicológico y aún filosófico y hasta teológico. Los 9 rasgos que hoy tienen sumidos al país, antes México, ahora Virreinato de Nueva Aztlán. Porque él obedece a George Soros, obedece a Rothschild, obedece a Hillary Clinton, la abortista número 1 del planeta, esa que dice que el derecho a asesinar a los hijos aunque ya hayan nacido es un derecho sacrosanto
que por supuesto hace unos cuantos días acaba de ser consagrado en la Nueva Babilonia, mejor conocida como Nueva York. Así que hoy, bueno, llamémosle México, y la manipulación de su pejidente lamentablemente ha entrado en una etapa de mayor incertidumbre, en una espiral en la que yo y muchísimos de mis amigos y seguidores no es que dudemos, no, es que ya tenemos la certeza de que este pejidente no tiene para nada ningún rasgo de estadista, sino que más bien es un carretonero dicharachero, guapachoso, que demuestra un histrionismo actoral que ni Obama presumiría en sus actitudes de soberbia. Al llegar al poder, este caudillo de papel, pero con un poder terrorífico real, de dimensiones apocalípticas, Manuel Andrés López Obrador Malo, se halló con la omnipotencia que nunca imaginó desde el Congreso de la Unión, en donde manipula, somete a toda la clase política tradicionalista, a la que sigue calificando como mafia del poder, fifí, integrada por una caterva de políticos priistas y panistas que en los últimos sexenios hicieron y deshicieron lo que les complació con una de las empresas más importantes para el desarrollo de los mexicanos, Pemex. Y por supuesto, él va a hacer lo mismo o algo peor que lo que esta caterva de narcopolíticos hicieron. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que, por solo mencionar a uno, Dar Bartlett, mejor conocido como Manuel Bartlett, yo le llamo Darth Vader, como el de la Guerra de las Galaxias, el siniestro personaje. Bueno, pues este señor, nacido un 13 de noviembre de 53, casi 10 años después que su servidor, en un poblado llamado Macuspana, en el estado de Tabasco, hoy a sus 65 años de edad y desde su proceso de transición hasta la fecha, demuestra ser una persona que le interesa acabar con nuestra patria, dinamitando y destruyendo todo aquello que no cumple o que no se acerque a sus objetivos políticos y personales. México enfrenta, con chairos y sin chairos. ¿Qué es un chairo? Un chairo es una persona, no es un insulto, es una definición. Es un analfabestia que cree saber pero que no sabe. Es un necio, irreductible por la lógica, y además no sabe escribir, no sabe hablar, no sabe redactar, no tiene ningún título universitario legítimo, más bien los roban, los fingen, y este México, con chairos y sin chairos, enfrenta a un sinvergüenza que no tiene empacho en decir que no miente, que no roba y que no traiciona. Merece, pues, de todos los mexicanos bien nacidos y honestos, merece un juicio severo, un juicio público, y como sanción, albergarlo en alguna antigua penitenciaría de Lecumberri, el Palacio Negro, el cual se construyera en la época de uno de los mejores gobernantes que tuvo a México, y que fue el general don Porfirio Díaz. Sí, un dictador, pero un dictador hasta cierto punto benévolo, y que cuando menos impulsó a México hasta colocarlo, pues no a la cabeza, pero sí a la altura de los países de la época en la que él fue presidente, con aeropuertos, carreteras, puertos, infraestructura, moneda, banca, obras arquitectónicas extraordinarias, etc. Bueno, pues yo, como psicoterapeuta con 56 años de experiencia, decido hoy describir el perfil psicológico del ahora mandatario, es decir, empleado nuestro, de los mexicanos, con base en el sello de su modus operandi en la vida cotidiana. Para nosotros, como profesionales, quiero alertar a todo mi público, amigo y enemigo, que es una persona que sufre trastorno narcisista de la personalidad en un grado altamente patológico,
y sufre además de megalomanía. Pero no solo, además tiene los 9 rasgos que dije al principio, que son propios del perfil de personalidad psicopática. Entonces, en resumen, en 3 palabras, es un psicópata, es un narcisista y es un sociópata destructor. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues hay un libro que me gustaría invitarlos a leer, que se llama Crímenes ocultos de López Obrador. Voy a publicar por escrito el correo electrónico de la persona que lo escribió, filtrodedatospoliticos@gmail.com. Por el momento desconozco o no recuerdo el nombre de esta persona, pero pueden escribirle a este correo para que conozcan los crímenes ocultos de este tirano. Yo como psicoterapeuta profesional de la salud, principalmente psicólogo, pero también filósofo, teólogo e historiador, después de obtener mi titulación profesional en diferentes niveles, he llevado una formación específica de psicólogo realista, he creado mi propio enfoque, mi propia escuela. No soy psicoanalista, no soy conductista, no soy transpersonalista, no soy, desde luego, perteneciente a ninguno de los reduccionismos pseudocientíficos al que nos tuvieron acostumbrados en la Iberoamericana cuando estudié la licenciatura y posteriores grados académicos. De ninguna manera soy el autor, el creador, el presidente de la Escuela Mexicana de Psicología Realista. Y desde ese punto de vista, recurro a la descripción un poco más amplia de otros rasgos que se derivan de los primeros 9 que escribí, que narré, que platiqué por aquí, y ahora vamos a lo que se deriva de esos principales 9 rasgos. Vamos a ver, el rasgo 1 de lo derivativo, de lo que se desprende de los 9 rasgos principales del psicópata. El primero es un sentimiento evidente de superioridad ante los demás. Todos se equivocan, menos él. 2. Autoproclamación de logros y talentos. Estamos hablando, según él, de la 4ª transformación. Por supuesto, ya hablaré de cómo las otras 3 no fueron ningunas transformaciones, sino más bien fueron trastornaciones. Eso lo haré a lo largo de todo este año con mucha frecuencia, tocando día por día o semana por semana, siguiendo el calendario de las fiestas patrias, algunas lamentables y patéticas y otras generalmente olvidadas o incluso eliminadas. Rasgo número 3, egocéntrico. Todo gira a su alrededor. Nada más hay que ver la cara de orgasmo que pone cuando da sus mañaneras, en donde, al estilo comunista del dictador Fidel Castro, tiene a todo mundo encantado, como si fuera uno de esos gurús de la India que tienen serpientes, cobras reales, danzando al son de sus palabras. Número 4, rasgo número 4, explota y se aprovecha de los demás para su beneficio. Este es otro de los rasgos esenciales de los chairos. Rasgo número 5 es arrogante y de naturaleza agresiva y ofensiva, en donde suelta siempre sus comentarios, en donde por ahora no los diré en su mayoría. Al final de este artículo, de este video o en algún otro, tal vez nuevo, voy a describir lo que estamos construyendo entre varios escritores, que es su famoso pejebulario. Sexto, incapaz de forma evidente de empatizar con otras personas que lo critiquen, que lo censuren, que lo cuestionen. Él es falsamente empático, es decir, pegostioso, encimoso, manipulador, cercano, atento, hasta el agotamiento, pero solamente con quienes lo apoyan. Rasgo número 7, tiende a ser absolutamente provocador y descalificador, utilizando una larga lista
en su peje vocabulario de términos descalificativos. Rasgo número 8, es un personaje difícil, muy difícil, de interactuar a nivel laboral o personal. Tiene que tener a su lado solamente personas que piensen como él y a las cuales él pueda dominar. Rasgo número 9, puede causar un tremendo malestar significativo en todos los demás con tal de salirse con la suya. Por ejemplo, desabasto de gasolina. Y llega a tal grado su afán de molestar de manera severa a todo otro, que incluso llegó a aplaudir a las personas que de manera, pues a lo mejor masoquista, decían, no, sí, hay que hacer fila, porque nuestro presidente está combatiendo el huachicoleo y la corrupción. Fue una vil mentira. Fue una vil mentira porque dijo que no habría compras de pánico, pero en todo el país las hubo. ¿Y en qué consistió la mentira? Pues en que el desabasto de gasolina no se debió al combate a la corrupción o al huachicoleo, sino que se debió a al brutal error o descuido, ¿sí?, o intencional decisión de no solicitar la importación en la cantidad debida al país del norte y en el momento oportuno y adecuado. Su deporte favorito, al que lo vemos adherido, aficionado, adicto todas las mañanas, es criticar, insultar, denostar y calumniar sin pruebas legales. Además, todas estas palabras hay que añadirles una: le encanta el insulto, le encanta insultar. En el PG vocabulario que más adelante publicaré, daré la lista de sus insultos favoritos. Rasgo número 12, piensa de modo irreductible por la lógica que siempre tiene la razón y que todos los demás estamos absolutamente equivocados. Una de las más contundentes pruebas de este rasgo número 12 fue la cancelación del nuevo aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México, cuyos costos, es decir, resultó muchísimo más costoso suspenderlo que haberlo terminado. Pero me canso ganso que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no va. Rasgo número 13. Veamos. El rasgo número 13. Utiliza la ira y el abuso verbal para asustar a sus competidores con una actitud burlona y descaradamente desafiante. Rasgo número 14. Hace todo lo necesario para ganar, poder, promesas de campaña que tropezó con incumplimientos como el hecho de que no habría desempleo, que la corrupción se iba a acabar, que iba a haber abrazos y no balazos, y qué es lo que estamos viendo hoy en las noticias nacionales e internacionales más objetivas, que enero y febrero han sido los meses más violentos, más sangrientos, verdaderos tsunamis de sangre realizados por el crimen organizado. Pues no que los balazos iban a acabar, no que Calderón y sus muertos, pues este cuate, si sigue al ritmo que va de muertos, va a triplicar la cifra de muertos de Calderón y a quintuplicar o decuplicar la cifra de muertos de Fox. Algo muy, muy interesante es el rasgo número 15. Es absolutamente impermeable, inflexible, está castrado, imposibilitado, ciego de nacimiento para reconocer otro tipo de realidad que no sea la suya. Esto es lo que llamamos realidad subjetiva, realidad interna, que como terapeuta, como psicólogo profesional, debo decir que se llama personalidad esquizoparanoide. Esquizo quiere decir escindida o rota, separada o distante respecto de la realidad objetiva, la que es anterior, independiente y que existe por sí misma, con independencia de la percepción o de la opinión del sujeto cognoscente. Bueno, pues en este rasgo 15, el señor malo es absolutamente inflexible para reconocer que existe otro tipo de realidad
además de la que él se imagina. El rasgo número 16 es que tiene ideas delirantes, como creerse una especie de Dios o un profeta, el Mesías, el rayo de la esperanza para todo el país, para todo México, el Mesías tropical, y relegar a la figura de Cristo al nivel de un deportista famoso o de una estrella de cine a la cual él admira. Pero también demuestra un rasgo 17 que en estos momentos me estoy dando cuenta de que existe, que es una personalidad sincretista, es decir, sus creencias son sincréticas. ¿Qué quiere decir sincretismo? Pues el sincretismo es una mezcolanza de asuntos o de creencias espirituales, de creencias espiritistas, de creencias teológicas reveladas. Es una mezcla de dioses con ídolos, con demonios, con santos, y entonces un sincrético en un mismo altar pues pone a San Malverde, a la Santa Muerte, a Cristo, a la Virgen de Guadalupe, un crucifijo, a San Antonio, desde luego volteado de cabeza, si es una mujer sincrética que espera conseguir galán. El sincretismo entonces es una forma estúpida, oligofrénica, de paganismo. Bien, pues el peje es un sincrético, porque a la gente le enseña una estampita en la que trae el Sagrado Corazón, pero al mismo tiempo les enseña a todos sus adoradores que lo cercan para abrazarlo y para tocarle su piel y hasta embarrarse de su sudor sincrético, les muestra sus amuletos, ¿sí? Entonces, quien revuelve una imagen del Sagrado Corazón de Jesús con un amuleto esotérico, diabólico, pues simplemente es una persona de un paupérrimo nivel intelectual, de una verdadera oligofrenia, además de todos los males que ya he descrito. Rasgo número 18, el sujeto malo tiene ideas fijas, imposibles de modificar o revocar, como su tremenda terquedad para echar abajo esa obra monumental que nos hubiera colocado entre los primeros países de la Tierra en términos de turismo, que fue, porque ya no es, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un rasgo número 19 es que cree que posee una capacidad mayor a la que realmente tiene. Eso hizo que llegara a la presidencia a base de sistemáticas mentiras, como los megamillones que se iba a ahorrar y que iba a conseguir, el $500 millón de pesos, 500,000 millones de pesos que iba a conseguir, tan solo con los ahorros derivados del combate a la corrupción. Un rasgo 20, rasgo número 20, delirio de grandeza. Cree haber sido elegido por los dioses del Olimpo para desarrollar una misión tan importante a la cual él califica como la cuarta transformación. Rasgo número 21. Además de estas características, las personas narcisistas están afectadas, como es el caso del malo, por el trastorno de personalidad paranoica. Sí, paranoia, alrededor de la verdad, pero no en la verdad. Y una bipolaridad impresionantemente peligrosa. Como rasgo 22, una persona paranoica tiene un patrón sistemático de desconfianza, o como dijo aquel inefable, también corrupto y mujeriego Santiago Krill, un rasgo de sospechosismo patológico permanente y de recelo hacia todos los demás en forma prolongadísima, constante. Los rasgos del sospechosista son un altísimo grado de desconfianza, porque vemos que no confía ni en su vetusto gabinete de momias de Guanajuato. Rasgo número 24, desconfía de modo permanente sobre la posibilidad de que los demás, todos los demás, tengamos motivos ocultos. Y así, porque él percibe, se imagina que tenemos motivos ocultos, ¿cómo divide a la humanidad? Entre buenos y malos, entre fifís, corruptos, mafia del poder, ahora ya
hasta los científicos forman una mafia de poder, y los buenos, el pueblo bueno, el pueblo sabio, esa caterva, esa horda de chairos analfabestias que lo llevó al poder, claro, derivado esa ignorancia chairística del famoso Pacto de los Generales que en 1928 prometió dejar al pueblo en la ignorancia. Bueno, pues el viejo PRI, el PNR, después PRI, después PRIANRD, después PRIANRD, PRD, ahora Primor, fue el que causó que mucho más de la mitad de la población tenga un estado de ignorancia tan patético que, bueno, pues tenemos el gobierno que merecemos porque estamos perfectamente representados por ser una abrumadora mayoría de ignorantes. El rasgo número 25, estamos aquí analizando mi propio escrito, es la creencia de que puede ser explotado, lastimado, usado, engañado por los demás. ¿Quiénes lo vamos a engañar según él? Los fifís, los neoconservadores, los neoliberales, y por eso nos divide entre ricos, malvados, perversos, vendepatrias, y los pobres, el pueblo sabio, que como lo acaba de decir esta mañana, nunca se equivoca. Rasgo número 26, tiene una incapacidad patológica para trabajar en equipo. Rasgo número 27, muy relacionado con todos los demás, tiene una permanente hostilidad hacia el entorno humano. Quien no piensa como él es su adversario y tendría que peligrar la vida de esos adversarios, como el de ese activista cuyos seguidores en el sureste mexicano lo acusan al gobierno federal. Ya publicaré también en mi muro esta gravísima acusación contra un activista que se oponía ahí a una gran construcción, y que él dice que va porque va, y se cansa ganso de que esta construcción hidroeléctrica, creo, va porque va. Claro, como buen autócrata, él podría facilísimamente exterminar a cualquier vida que se oponga a sus propósitos. El rasgo número 28, por favor, les ruego que observen su lenguaje corporal. Observen, por favor, su permanente, hay tiempo suficiente en sus kilométricas, maratónicas e interminables mañaneras. Su lenguaje corporal demuestra una permanente actitud defensiva. Un rasgo 29 es una permanente manía persecutoria, ¿sí? Contra sus adversarios, por supuesto. Fox, Calderón, Salinas de Gortari, Zedillo, todos van a ir a la cárcel. Claro, el señor no tiene pruebas, pero van a ir a la cárcel. Y el público aplaude a rabiar. El público analfabético, el público oligofrénico, el público desinformado, ese público que encuentra en el Mesías tropical una especie de redentor al cual hay que besarle las botas. Puede llegar el rasgo número 30 a permanentemente causar daños irreversibles. Por ejemplo, permitió que los maestros, los hijos de la mamá de Chucky, aunque esa señora ya dijo, bueno, el muñeco dijo que esa señora tan fea no es su madre, se sentaran en las vías del tren en Michoacán y causaran pérdidas por 30,000 millones de pesos. ¿Por qué los dejó allí? Pues porque son buenos los maestros. Él no quiere echar al ejército para que las refacciones, las medicinas, los alimentos lleguen a su destino, porque alimentos, medicinas y refacciones pertenecen a la magia del poder, a los malditos fifís. Que pierdan 30,000 millones, no importa. Evidentemente, un rasgo número 31 es su absoluta incapacidad para ejercer una saludable y humilde autocrítica. Un rasgo número 32 es su absoluta distancia, frialdad emocional ante el desempleo provocado por él
con las multimillonarias pérdidas para los sectores productivos de la nación, en el norte de la República, en el centro de la República, en multitud de dependencias federales, estatales y hasta municipales. Ha dejado a docenas de miles de personas sin empleo, disque para ahorrar o disque porque eran corruptos. Esta frialdad emocional a mí me preocupa muchísimo más que todas las demás, la que dirige a las madres que ya no tienen las guarderías para dejar a sus hijos, y algo así como que esta frialdad emocional puede para llegar al extremo de ser descrita con una de las palabras que lo pintan de mejor manera. Es un valemadrista. Traducción al lenguaje elegante de la palabra valemadrista, es un nihilista. Nunca lo he visto en toda su larga vida política, y mucho menos desde que ganó la presidencia, o más bien desde que los poderes globales se la entregaron. No acepta razones diferentes a las suyas, aunque le demuestren lo contrario, aunque ni Santa Lucía tenga viabilidad, aunque el Tren Maya no tenga viabilidad, los proyectos van. Sus acciones más retrógradas van porque van. Así que México está destinado al fracaso total e incluso a una fuga de capitales, dejando al país en ruinas y totalmente desprestigiado ante los ojos de la globalización. Un rasgo número 34, ¿cuál sería? A ver, revisemos. Pues que al sentir algún grado de frustración, atribuye a cualquiera otro sus tensiones. Todos tenemos la culpa, excepto él. Y derivado de esto, un rasgo número 35 sería que se siente víctima de las acciones de otras personas o de instituciones, gobiernos anteriores. Además, un rasgo 36 es que está absolutamente convencido que todos los demás actuamos, los fifís sobre todo, los académicos, los científicos, los intelectuales, todo otro político que no esté adherido a su morena, cree que actuamos con el único afán de contradecirlo, de perjudicarlo, y nunca nos mueve el bien de la patria, solamente el ánimo de molestarlo a él, el Mesías Redentor. Rasgo número 37, está absolutamente seguro de sus creencias y no se le puede convencer con razonamientos lógicos. Es decir, es irreductible por la lógica. ¿Sí? Para él la lógica no existe, solo existe su lógica. Un rasgo 38 podría ser el de autoritario y resentido, ¿sí? Autoritario y resentido, o como buen autoritario es resentido y como buen resentido es autoritario. Y aquí puedo decir con toda tranquilidad que solo de imaginar a este personaje con el poder absoluto que ya tiene y sobre todo sin contrapesos, tenemos como presidente, porque no le diré jamás presidente, a un verdadero truán, cuyas aventuras destructoras no han terminado, apenas están comenzando. De verdad, qué miedo, qué miedo. Virgen de Guadalupe, apiádate de tu patria y fortalece nuestra fe. ¡Viva Cristo Rey! Y a pesar de todo, ¡viva México!